Hola estudiantes del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos de la acentuación de las palabras agudas. Estaremos estudiando las sílabas tónicas y átonas, las clases de acento y por último hablaremos propiamente de las palabras agudas. Con el propósito de escribir correctamente las palabras de acuerdo con las reglas de acentuación en la redacción. Aquí vemos a Ara y a Rolfi, quienes están conversando. Ellos tienen una idea. Veamos qué dice Rolfi. Ara, hagamos un experimento. ¿Podés leer unas oraciones para ver qué diferencias de sentido hay entre ellas? Dale, responde Ara, quien lee estas oraciones. Vamos a ver. Te amo por sobre todas las cosas. El amo ya no la quiere aquí. Te amó y ahora está en otra parte. ¿Qué diferencias notaron en estas oraciones que leyó Ara? Sobre todo aquellas palabras que estaban subrayadas. ¿Pudieron notar que estas palabras cambian de significado según el lugar de la tilde? Teníamos amo, amó. Como vemos, la tilde es un signo ortográfico pequeñito, pero de mucha importancia, porque puede cambiar el significado de nuestro mensaje. Así que aprendamos más sobre ella. Vamos a empezar hablando de las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Primeramente tenemos que recordar que en castellano todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Cuando hablamos de sílabas tónicas y átonas, nos estamos refiriendo a las palabras polisilábicas, es decir, aquellas que tienen más de 2 sílabas, porque las palabras monosilábicas suenan fuerte de por sí en esa única sílaba, como sol, fue, fe y otras. Dicho esto, veamos qué son las sílabas tónicas. Veamos, la sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento, aquella que cuando pronunciamos decimos con mayor fuerza. Por ejemplo, computadora. Vemos que la sílaba más fuerte en la que recae el sonido es la penúltima sílaba, do. Decimos computadora. Entonces, ¿qué es la sílaba átona? La sílaba átona de una palabra es aquella que no va acentuada. En el mismo ejemplo de esta palabra de 5 sílabas, tenemos 4 sílabas átonas. A es un prefijo de negación, es decir, que no son tónicas. Y tenemos computado, que es la tónica, ira, que es la átona. La señalamos de esta manera. Para identificar la sílaba tónica, solamente tenemos que pronunciar la palabra. No la hagamos sílaba por sílaba, porque si no, todas serán tónicas. Si digo com, pu, ta, do, ra, todas sonaron fuerte. Sin embargo, si la decimos de corrido, computadora, allí sí recargamos la voz en una sola sílaba. Esto es importante porque a efectos de la acentuación, lo primero que tenemos que hacer es identificar la posición de la sílaba tónica. Ahora vamos a ver por qué. Seguidamente hablamos de las clases de acento. En castellano tenemos diferentes clases de acentuación. Ya hemos dicho, todas las palabras tienen acento. Ahora vamos a ver qué clases de acentos pueden tener. Primeramente vemos el acento gráfico. Es aquel que podemos observar, por eso se llama gráfico. ¿Y cómo observamos? A través de ese signo pequeñito que es la tilde. Por ejemplo, excursión, subordinación. Está señalada la sílaba tónica justamente por la tilde. Es un acento gráfico. También la acentuación puede ser fonética o prosódica, es decir, no la vemos en la palabra escrita, pero sí la escuchamos cuando pronunciamos, por eso es fonética. Por ejemplo, amistad, comprar, suenan fuerte en la última sílaba, pero no está señalada gráficamente. Entonces es un acento fonético o prosódico.
La posición del acento puede determinar el sentido de una palabra. Es por eso que es importante identificar la sílaba tónica, porque no siempre estará marcada con la tilde. Por ejemplo, pérdida o perdida. Es distinto decir lamento mucho tu pérdida. Estaría mal nuestra tarjeta de pésames. Es importante la tilde e identificar la sílaba tónica. Ahora sí llegó el momento de hablar de las palabras agudas. Recordemos siempre que estamos hablando de palabras polisilábicas, es decir, de más de dos sílabas o más, que son las palabras agudas. Son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Por ejemplo, café, limón, ayer. Recargamos la voz en la última sílaba. Las sílabas se cuentan siempre de atrás hacia adelante. No decimos la primera o la segunda sílaba. Decimos la última, la penúltima o la antepenúltima. Ahora veamos las reglas de acentuación de las palabras agudas. Primeramente vamos a decir que las palabras agudas llevan tilde si terminan en N, en S o en alguna vocal. En este caso, las palabras agudas tendrán acento ortográfico. Si las palabras agudas terminan en consonante diferente de N o S, entonces no llevarán tilde. Decimos entonces, palabras agudas no llevan tilde si terminan en consonante diferente de N o de S. Veamos que las palabras agudas, en este caso, pueden tener acento prosódico. Como vemos en estos ejemplos, comunicación es una palabra aguda que termina en N, se señala la tilde. Tiene acento ortográfico, al igual que estos otros ejemplos. Francés, que termina en S, entonces lleva tilde. Veamos con las vocales. Canadá, palabra aguda de 3 sílabas, termina en A, lleva tilde. Café, palabra aguda de 2 sílabas. ¿Ven por qué no contamos de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante? Por la extensión de las palabras. Termina en E, lleva tilde. Sobreviví, se recarga la voz en la última sílaba, es aguda, lleva tilde. Al igual que dominó, termina en vocal, lleva tilde. Y lo mismo pasa con champú, termina en vocal U, es palabra aguda, lleva tilde. Son todos acentos ortográficos. Veamos estos otros ejemplos, como generosidad. También suena fuerte la última sílaba, pero termina en una consonante diferente de N o de S. Es la letra D. Entonces tiene un acento prosódico. Igual tiene acento, solamente que no lo pintamos, no lo marcamos. Otros ejemplos son reloj, sobreponer y robot. Todas estas palabras son agudas, terminan en consonante diferente de N o S, por lo tanto no llevan tilde. Algunas excepciones a la regla son estas. Se escriben sin tilde si terminan en S precedida de otra consonante. Hemos dicho que si la palabra aguda termina en S, lleva tilde, pero tenemos esta excepción. Veamos en estos ejemplos. Tenemos robots, zigzags, tic-tacs. Todas son palabras agudas porque suenan fuerte en la última sílaba. Además, terminan en S. Por regla general deberían de llevar tilde, pero antes de la S tenemos otra consonante, la T, la G y la C. Entonces la excepción de la regla dice que estas palabras agudas no llevan tilde. Muy bien, ahora que hemos conocido las reglas de acentuación de las palabras agudas, que sabemos que primeramente tenemos que identificar la sílaba tónica, es el momento de comprobar cuánto hemos aprendido. Vamos a realizar primeramente esta actividad que dice: marcamos sílabas tónicas y átonas de las palabras polisilábicas en estos enunciados que vemos en la pantalla.
La primera oración dice, te amo por sobre todas las cosas. Vamos con amo, esta es la sílaba tónica. Sobre, también tenemos aquí la sílaba tónica. Todas, pronuncien de seguido las palabras. Por último, cosas. Y marcamos el acento en esta sílaba. Como vemos, ninguna aquí es una palabra aguda. La siguiente dice, el amo ya no la quiere aquí. Otra vez tenemos la palabra amo, ahora con otro significado, pero no es aguda. Luego vamos a quiere y marcamos la sílaba tónica. Y por último, aquí, en donde justamente encontramos una palabra aguda. La siguiente dice, te amó y ahora está en otra parte. Vemos que amó cambió el lugar de la sílaba tónica. Luego, en ahora, la H forma parte de esa sílaba tónica. Seguimos con está. Tenemos marcada justamente con la tilde. En otra, aquí la sílaba es O. Y parte. También la penúltima sílaba es la acentuada. Aquí sí tenemos algunas palabras agudas. Aquí seguimos con la última oración que dice, esta semana te visitaré. Vamos con esta, que tiene aquí la sílaba tónica, pronunciamos de corrido semana, recargando la voz para identificar la sílaba tónica. Y por último, visitaré, que está marcada por la tilde, la sílaba tónica. De esta manera hemos señalado todas las sílabas tónicas de las palabras polisilábicas. Seguimos ahora con esta actividad que dice, escribimos las tildes que faltan y tenemos estas oraciones. Espero que hayan recordado cómo aplicar la regla de acentuación de las palabras agudas. Veamos rápidamente. Te amo por sobre todas las cosas. Aquí no teníamos ninguna palabra aguda. Luego, el amo ya no la quiere aquí. La última es una palabra aguda que termina en vocal, debemos señalar con tilde. Te amó y ahora está en otra parte. Escuchamos dos palabras agudas que debemos señalar porque terminan en vocal. Y por último, esta semana te visitaré. También una palabra aguda que termina en vocal. Si lo hicieron de esta manera, entonces está correcto. Seguimos ahora con la siguiente actividad. Marcamos las palabras agudas y tenemos estos grupos de palabras: murciélago, océano, ventilador, comprador. Observen, ¿cuáles son agudas? Veamos, murciélago y océano ya nos señala la tilde que no está en última posición, no son agudas. Luego tenemos ventilador, comprador, ambas suenan fuerte en la última sílaba, terminan en consonante diferente de NS, por lo tanto son agudas. Seguimos con este grupo de palabras: desesperación, ticket, vejez, pelota. Veamos, ¿cuáles de ellas son agudas? Veamos, desesperación, la tilde nos dice que es aguda porque suena fuerte en la última sílaba. Ticket, por el contrario, está en la penúltima sílaba, no es aguda. ¿Qué pasa con vejez? Sonó fuerte en la última sílaba. Termina en Z, por eso no lleva tilde. Y la última, pelota. No es una palabra aguda porque el acento no está en la última posición. Si lo señalaron de esta manera, entonces está correcto. Muy bien, recordemos que es importante reconocer la sílaba tónica para acentuar correctamente y que las palabras agudas suenan fuerte en la última sílaba, llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal. Es importante conocer los tipos de acento y acentuar correctamente las palabras porque nos ayudará a no cometer errores en la redacción. Entonces, acentúa correctamente las palabras. Así llegamos al final de nuestro encuentro. Por el momento yo me despido, pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.